Saludos, mi nombre es Frank Peña y les doy la bienvenida al Contractor State License Services. Hoy vamos a repasar la clase A y nos vamos a referir a la ley de la licencia. Cuando hablamos de pasar el examen, en realidad hablamos de pasar dos exámenes. El primero es el de la ley y el segundo es de la especialidad de cada uno. El examen de la ley tiene 125 preguntas y se pasa con el 68%. Los dos exámenes son computarizados, es decir, hay un escogitamiento múltiple y se hace en la computadora. Por eso es que inmediatamente después de terminado el examen, se tienen los resultados. Va a haber una persona ahí que les va a ayudar con la impresión de los resultados. Luego de que terminen los dos exámenes, el administrador de estudiantes les va a dar un paquete de documentos. Este paquete contiene lo siguiente: una certificación, es una carta de certificación que básicamente dice que ustedes han cumplido con los requisitos para pasar el examen del Estado. La prueba de asbestos es un folletito que tenemos que leer y solamente llenar las respuestas con referente al afecto del asbesto cemento en la salud de la persona. Tenemos un certificado de compensación al trabajador. Lo único que tenemos que hacer allí es firmarlo en el caso de que no tengamos trabajadores trabajando para nosotros. Si es que sí tenemos trabajadores, obviamente no lo firmamos y a cambio pedimos un certificado de la aseguranza que pruebe que nuestros trabajadores están asegurados. Tenemos una fianza, esta es obligatoria, en inglés se llama el surety bond. La fianza es una fianza por $10,000. Esto es obligatorio para poder hacer trabajos de construcción. Y se pagan los $150 restantes del valor de la licencia el momento de pasar el examen. Todo este paquete se manda por correo y en un plazo de 3 a 6 semanas recibiremos la licencia por el correo, ya con la oficialidad de podamos hacer trabajos de construcción. En la carta de certificación acá arriba, nosotros debemos indicar si queremos que nuestra licencia sea activa o inactiva. La licencia activa es válida por 2 años y el costo es de $300. La licencia inactiva es válida por 4 años y su costo es $150. Es decir, que si queremos aplicar para una licencia inactiva, no mandamos este cheque adicional de $150 y no vamos a requerir de esta fianza para poder hacer trabajos. ¿Y por qué? Porque la licencia inactiva no autoriza hacer trabajos de construcción. Estas fechas de expiraciones, cuando vence la fecha de expiración, no es que se suspende la licencia. La Junta del Estado nos espera 5 años adicionales para que podamos pagar todos los dineros adeudados. ¿Quién requiere tener licencia para hacer construcción? Pues cualquier persona que haga trabajos mayores a $500, esto es de inmateriales y en mano de obra, requiere tener una licencia de construcción. Sin embargo, hay unas excepciones. Contratistas de sistemas de seguridad son los que instalan alarmas, sistemas de videos. Ellos tienen otra agencia que les gobierna su licencia. No es la misma agencia que nos gobierna la nuestra. Otra excepción es construcción en propiedad comercial agrícola. Construcción en propiedad federal. Técnicamente no se necesita una licencia. Es terreno federal y esta es una licencia del Estado. Y el dueño de casa que por sí mismo desea supervisar la construcción de su propiedad, él no requiere una licencia. Sin embargo, si es que él hace la supervisión, él requerirá el firmar la aprobación para la aprobación de planos y obviamente necesita asegurar sus trabajadores con compensación al trabajador. Hablemos de tipos de licencia. Los tipos de licencia vienen definidos por el marco legal que la compañía tiene, la compañía que vamos a utilizar para hacer trabajos de construcción. Y bajo ese esquema tenemos algunos tipos de licencia.
El más simple es la licencia individual. En inglés es el sole proprietor. La licencia individual, obviamente el dueño es el dueño de su licencia. Él es el que califica la licencia y hace trabajos para su propio beneficio. Otro tipo de licencia es de la sociedad, en inglés el partnership. La sociedad obviamente está compuesta por dos o más miembros de la compañía, dueños de la compañía. Pero es importante señalar que solamente uno requiere tener licencia. Esa es la persona que califica a la sociedad para que pueda hacer trabajos de construcción. La tercera opción es la corporación. En la corporación, también al igual que en la sociedad, solamente una persona necesita tener una licencia. Esa persona le está calificando a la corporación para que haga negocios. Ahora, ¿cuáles son las opciones de esa persona que califica a la corporación? La una opción es que sea un empleado. En ese caso se llama el RME, Responsible Managing Employee. El empleado de la corporación que le está calificando, es decir, que es el empleado que tiene la licencia de contratista. El empleado debe estar en roles de pago y trabajar mínimo 32 horas a la semana para la corporación. Sus obligaciones y responsabilidades obviamente es controlar y supervisar todo lo referente a la construcción para la compañía. Por esta restricción del tiempo mínimo de 32 horas a la semana, la ley interpreta que el RMO no puede tener otra licencia. Es decir, es una licencia restrictiva. No puede tener más de una licencia activa el RME. La otra opción en la corporación es el RMO, es decir, uno de los dueños le está calificando a la corporación. Responsible Managing Officer. El Responsible Managing Officer, uno de esos dueños, sí puede tener más de una licencia. Es más, puede tener hasta 3 licencias corporativas, con la condición de que sea dueño de mínimo 20% del capital de las compañías adicionales. Y el último tipo de licencia es menos común en la industria, aplicable quizás solamente a empresas grandes. Es la de riesgo conjunto, joint venture. Se aplica para un proyecto específico en donde empresas se unen para obtener una licencia para un proyecto específico. Voy a darles algunas generalidades muy rápidas acerca de definiciones en cuanto a la ley de licencia se refiere. El número de clasificaciones es ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes están obteniendo ahora su licencia, están obteniendo la licencia con una clasificación. Es decir, van a estar autorizados para trabajar con una clasificación. Algunos serán eléctricos, otros plomeros, otros landscaping, qué sé yo. Sin embargo, la ley permite, una vez obtenida la licencia, el aumentar clasificaciones en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer eso? Pues mandar la solicitud, pasar el examen de la especialidad correspondiente, de la segunda especialidad, ya no de la ley, ya hemos pasado, y nos llega por correo una nueva licencia, con el mismo número, pero en donde dice que nos estamos autorizados ahora para trabajar en 2 especialidades. Y en realidad es ilimitado el número de especialidades que podemos aumentar. Hablemos del contratista general, el contratista general B. El contratista general, si es que hace una sola especialidad en un proyecto, solamente puede ser carpintería o framing. Es decir, el contratista general B no puede entrar en un proyecto y decir, bueno, yo solo te voy a hacer la parte eléctrica. No puede hacer eso. Tiene que ser carpintería framing. Si en otra situación, en otro proyecto, decide hacer 2 o más especialidades, entonces esas especialidades van a ser diferentes a carpintería o framing. Todo lo que el general B no pueda hacer aquí, pues simplemente lo tiene que subcontratar. Así lo dice la ley. Conceptos rápidos. DBA significa Doing Business As.
Este es un concepto que uno tiene que aplicar para introducir un nuevo nombre de la compañía. Es decir, si yo quiero que mi compañía se nombre o se llame un nombre diferente al mío, yo tengo que aplicar a DBA. DBA se aplica en la ciudad y también se aplica a la Junta del Estado. A la Junta del Estado, que es lo que nos interesa aquí, tenemos que aplicar el DBA, mandar la aplicación antes de hacer negocios con ese nuevo nombre. No podemos hacer negocios con el nuevo nombre sin haber oficializado la solicitud del DBA. Pero por otro lado, la Junta del Estado lo primero que nos va a requerir es el número de la licencia. Entonces, lo primero que tenemos que obtener es la licencia de contratista, luego con esta licencia hacer la solicitud del DBA correspondiente. Vendedores. Se definen como vendedores las personas que puertas afuera promueven los servicios de su compañía. Excluyen los dueños de una sociedad o corporación. Esos no son vendedores. Vendedores son personas contratadas para promover los servicios de la empresa. Y como tales tienen que ser registrados a la Junta del Estado. Tienen un número de registro y es obligatorio hacerlo. Es un trámite muy simple. Pero acuérdense que los vendedores se constituyen en representantes de la compañía. Por eso es que es muy importante entrenarlos apropiadamente para cuando afronten una situación con el cliente. Publicidad. En cuanto a publicidad, tenemos que tomar en cuenta unos 3 aspectos aquí. Primero, es ilegal hacer publicidad sin primero obtener la licencia. No se puede hacer publicidad, de acuerdo a la ley, sin tener previamente la licencia de contratista. Segundo, en cualquier publicidad se debe necesariamente incluir el número de la licencia. El número de la licencia y el nombre de la empresa van juntos, siempre. Es como nombre y apellido. Siempre debe constar el número de la licencia junto con el nombre de la empresa. Y tercero, solamente se puede hacer publicidad para la especialidad específica para la cual estamos autorizados para hacer trabajos. Es decir, si yo saco una licencia de contratista eléctrico, no puedo poner una promoción por trabajos de electricidad y plomería. ¿Por qué? Porque no soy plomero. Solamente puedo hacer para la especialidad específica. Permisos de construcción. ¿Quién es responsable por los permisos de construcción? El contratista, no es el dueño. Si el inspector llega a la obra y solicita los permisos de construcción, nosotros somos los responsables. Si no lo tenemos, tenemos que pagar una multa. La multa por no tener permiso de construcción es equivalente al valor del permiso de construcción. Es decir, tenemos que pagar doble. Cuidado con eso. Pagos a subcontratistas. Los pagos a subcontratistas, según la ley, deben necesariamente hacerse dentro de los 10 días siguientes a que el contratista reciba el dinero del dueño. El contratista recibe del dinero del dueño y tiene 10 días para pagar a sus subcontratistas. Por eso es importante que el subcontratista, al momento de firmar con el contratista, si es que hay una firma, por lo menos un acuerdo, sepa las fechas de pago del cliente al contratista. Por último, fraude. Fraude es una felonía. Una felonía es una violación mayor. Constituye una violación mayor si una persona ejecuta trabajos de construcción utilizando la licencia de otra persona. Esa es una felonía. Y el castigo es para los dos. Cuando hablamos de felonía, en este caso el fraude, la multa es de hasta $10,000 y hasta de 1 año en cárcel. Estos son conceptos muy importantes para efectos de la licencia. Vamos a hablar ahora acerca de las fianzas. Las fianzas, ya vimos una de ellas.
Una de ellas se llama la surety bond. Lo voy a escribir en inglés. Esta vimos que era obligatoria el momento de obtener la licencia para poder hacer trabajos de construcción y decíamos que era por $10,000. Sin embargo, había este muchacho, el RME, el empleado que califica la corporación, y también el RMO, el dueño de una corporación que le está calificando. Si es que el RMO es dueño de menos del 10% de las empresas, en estos dos casos hay una licencia, hay una fianza adicional. Una fianza adicional por calificadores que es por $7,500. Entonces, en este caso, el RME debe sacar su surety bond por la licencia de $10,000 normal y una fianza adicional por $7,500. Al igual que el RMO, que es dueño de menos del 10% de las empresas. Otro tipo de fianza es la referente a contratos específicos. Acuérdense, la surety bond es para la licencia en general. Para contratos específicos tenemos una fianza que se llama, en inglés, el Performance and Payment Bond. Esta fianza asegura al dueño de que el trabajo va a completarse y el pago se va a realizar por parte del contratista. ¿Pagos a quién? Pues el contratista tiene que pagar a subcontratistas, tiene que pagar a proveedores de materiales, tiene que pagar a sus propios obreros y obviamente tiene que cumplir con el contrato estipulado con el dueño. Entonces el dueño puede solicitar, digo puede porque esta fianza es opcional al dueño. Puede solicitar que el contratista obtenga su Performance and Payment Bond. ¿Sí? En un caso de obtener el Performance and Payment Bond, normalmente las agencias van a cobrar entre el 1 y el 2% de recargo por esa gestión. Otro tipo de fianza es la referente a contratos de oferta, que se llama el Bid Bond. Es una fianza de ofertas y esta es aplicable a proyectos públicos. Todo proyecto público tiene fianza. Eso quiere decir que esta es obligatoria. La forma como funciona es que las agencias públicas invitan a constructores para ofertar. Los constructores deben necesariamente presentar su oferta con una fianza de oferta, el Bid Bond. El contratista que es adjudicado al proyecto seguramente se le va a pedir adicional un Performance and Payment Bond. Así funciona. Estas son las fianzas principales. Hay otras también de menor importancia, pero para información es, por ejemplo, la disciplinaria, en el caso de que un contratista viole la ley repetidamente, por ejemplo, no tenga permisos de construcción y el inspector entra varias veces, él va a ser requerido pagar una fianza disciplinaria. Otra es de mantenimiento, el cual le obliga al contratista a hacer el mantenimiento después de terminar la obra, etc. Pero estas tres son las principales. Para terminar, vamos a ver algo que se llama el título 24. El título 24 se refiere a ciertas normas de construcción para personas con discapacidades. Ahora es para nosotros normal ver las rampas, las puertas anchas, los pasamanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando esto se implementó, que fue estudiado entre el año 68 y 70 y finalmente hecho ley en el 72, no era común en ese entonces. Entonces se vio que había la necesidad que los discapacitados tengan fácil acceso a lugares públicos. A eso se refiere el título 24. Entonces, cuando un contratista hace un proyecto en donde hay acceso del público, requiere cumplir con las normas del título 24. ¿Dónde obtenemos información? Pues hay varias fuentes.
Una es la Oficina del Arquitecto del Estado. La Oficina del Arquitecto del Estado aprueba los planos de construcción para proyectos públicos. Allí tienen información del título 24. Hay otro departamento que se llama el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitaria. Esta agencia aprueba los planos de construcción y da los permisos de construcción para edificios multifamiliares, es decir, para casos de estructuras donde viven más de 4 familias, de 5 familias en adelante. Es aquí donde se solicitan los permisos. Obviamente en la oficina de la ciudad o del condado, es decir, en la oficina donde nosotros mandamos a solicitar los permisos de construcción. Ellos tienen información del título 24. Y en el departamento de rehabilitación, también tienen la información del título 24. En cualquiera de estas agencias podríamos acceder. Es muy importante que ustedes estén al tanto de esto. Una consideración de la aplicación del título 24 se refiere a edificios de tipo histórico. Los edificios de tipo histórico, obviamente, fueron construidos antes de esta fecha. Y como tiene su naturaleza histórica y los contratistas normalmente no lo conocemos, es por eso que la ciudad tiene un convenio con una fundación. Esta fundación provee un historiador. El historiador, juntamente con el inspector de la ciudad, determinan qué se puede tocar y qué no se puede tocar en una cierta estructura que está siendo remodelada. Entonces, en este caso de edificios históricos, la consideración es que es caso por caso. No se aplica el título 24 a rajatabla. Esta información en más detalle lo tenemos en el libro de estudio entre las páginas 1 al 8. Ustedes pueden referirse para la próxima semana entre la 9 y la 18, que será la clase B referente a contratos.